Listo. Espero que hayan tenido oportunidad de revisar el estudio el último estudio. No recibí dudas ni comentarios, gracias a Dios tampoco quejas, pero bueno, quedo a sus órdenes. Yo espero que lo hayan podido revisar, que lo hayan podido repasar para que puedan quedar claras estas ideas que estamos expresando derivado de la palabra para conocer la sabiduría de Dios, para poderle conocer, para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Mientras lo conocemos, seamos movidos por Él, seamos confrontados con nuestros pecados y seamos moldeados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar el repaso, creo que es la parte 8, si no me equivoco, de lo que es la sabiduría de Dios. Entonces no voy a ahondar en demasía en todo lo anterior. Yo espero que lo vayan escuchando y vamos a repasar solo lo que vimos el último estudio. Derivado de todo lo que hemos visto a través de la palabra acerca de la sabiduría de Dios, cuán magnífica es y cómo se ha revelado y cómo la podemos ir apreciando a través de la palabra, vemos también que es necesario conocer a Dios a través por la iluminación que nos da el Espíritu. Es decir, no podemos alcanzar la sabiduría de Dios a través del mero razonamiento, de un acercamiento meramente teísta, sino necesitamos justamente no meramente deísta, sino teísta, es decir, a través de la revelación. En Primera de Corintios 2, de 9 a 11, vimos cómo se da ese proceso de iluminación. Viene la revelación, santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, y es el mismo Espíritu Santo quien nos ilumina y quien nos lleva a toda verdad, que es Cristo. También vemos que solo Dios se conoce a sí mismo, y como Dios se conoce a sí mismo, así también es Él el que nos revela a sí mismo. Una de las recomendaciones que le dio, de los consejos que le da David a Salomón antes de morir, cuando Salomón estaba por asumir el cargo de rey, le dice que conociera y que buscara a Dios, porque solo a través de Dios no solo vamos a conocerlo a Él, vamos a tener sabiduría, y también vamos a conocernos a nosotros mismos, porque es la palabra de Dios, esa espada de dos filos que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, y es así como vamos a poderle conocer. Vimos también cómo Dios ha revelado la sabiduría, ha revelado su sabiduría. Evidentemente no toda la sabiduría sería imposible y además innecesario, porque nosotros, siendo limitados, pues tampoco podríamos alcanzar a conocerlo. Si de por sí, para conocer lo que ya nos ha revelado es un mar inmenso de sabiduría que no alcanzamos a digerir. Y entonces hablamos de justamente cómo se entrelaza la omnisciencia, el amor de Dios con la sabiduría, porque por un lado, conociéndonos pecadores, conociéndonos rebeldes, Dios salva por amor a su pueblo, y al mismo tiempo usa todo ese proceso para mostrar a esos seres celestiales a través de su iglesia la sabiduría de Dios. Y vimos cómo la palabra habla de esa multiforme sabiduría de Dios en Efesios 3:10, y que, como Sinclair Ferguson dice, multiforme quiere decir, la palabra griega quiere decir colores múltiples, y Sinclair Ferguson lo llama: la sabiduría de Dios es como un arco iris, es simetría, belleza y variedad. Él no pinta escenas simplemente en blanco y negro, sino que usa un derroche de colores de la gama celestial para mostrar la maravilla de su sabio trato con su pueblo. Entonces, esa sabiduría de Dios, yo creo que la forma en que lo expresa, sí, hasta cierto punto poéticamente, Sinclair Ferguson, pero ciertamente lo hace de una forma tan cierta como el arco iris es simetría, es belleza, es variedad, y todo está mezclado perfectamente a través de la sabiduría de Dios. Vimos entonces cómo los ángeles pueden ver el poder de Dios en la creación, pueden ver el poder de Dios en el monte Sinaí, pueden ver el amor de Dios en el Calvario, pero ven la sabiduría de Dios en la iglesia. Así lo menciona MacArthur.
Y entonces vemos que esos tesoros, esa sabiduría que está escondida en toda esa revelación y en todas las obras de Dios, nos es dada a conocer a través de Jesucristo. Dios nos ha revelado solamente lo que necesitamos saber. Hoy vamos a ver un poquito más acerca de ello. Bueno, si es que llegamos, esperemos en Dios que sí. Por eso vimos que finalmente Pablo termina exclamando la maravillosa sabiduría que está, que nos es revelada en la palabra de Dios. Empezamos a ver qué es la sabiduría, bueno, ya más concretamente, y hablamos cómo es ese diseño que hace Dios, ese buscar el fin perfecto, que es el mismo, a través de los mejores medios posibles. Solo Dios puede diseñarlo así. Como dice Mark Jones, el fin perfecto revela no solo la sabiduría de Dios, sino también los medios que guiaron a este fin. Dios ha ordenado todo cuanto acontece en la historia de la humanidad. Es gracias a su omnisciencia. Cuando hablamos de la omnisciencia lo vimos, pero la sabiduría lo ordena los tiempos, ordena los lugares y ordena todo absolutamente de tal forma que la gente que podamos buscarle y solo por su gracia hallarle, pero Él lo ha ordenado todo. En palabras de Edward Leigh, vimos que su conocimiento es concebido como la aprehensión de todo objeto, pero su sabiduría es concebida como aquella por la que pone orden y dispone todas las cosas. Toda la sabiduría de Dios está en el orden de todo lo creado, en todo lo que acontece. Sí hay soberanía, sí hay omnipotencia, sí hay omnisciencia, pero lo que pone orden, lo que pinta ordenadamente todo, lo que le da en esa gama celestial, lo pone en orden, en belleza y en variedad, es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios lo ordena todo. Y vemos, hablando de ello en Jeremías 10 del 7 al 14, vimos el contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Y es ahí donde nos quedamos. Y les comentaba que justamente íbamos a empezar a ver cómo Stephen Charnock pone justamente o desmenuza la sabiduría para poderla entender. Como hemos visto, la sabiduría de Dios, aquí ya empezamos el estudio, la sabiduría de Dios consiste en buscar el mejor resultado, es decir, lo mejor que pueda haber y en escoger los medios más apropiados para ello. Dios sabe todo cuanto hay, Él conoce, Él soberanamente ordena todo y lo ordena todo para que se complete ese fin. Cuando nosotros hablamos de un ser humano sabio, es una persona que busca un fin más noble y los mejores medios. Pero hablando del Dios infinitamente sabio, va a buscar el fin más excelente de todos. ¿Y cuál es el fin más excelente de todos? Dios mismo. Vamos a Romanos 11:36. Romanos 11:36. Vamos a leer desde el 33 para entender cómo se une esta sabiduría con ese fin perfecto. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son los juicios e inescrutables sus caminos. Después de que Pablo está analizando cómo todos somos pecadores, cómo la humanidad se ha perdido, cómo aún los judíos a través de la ley no pueden ser justificados y cómo Dios salva a través de la fe, justificando soberana y sabiamente a su pueblo, Él concluye con esto, con esa admiración acerca de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Sin duda, este punto es una referencia clara a que nadie aconseja a Dios. Nadie puede hacerlo porque Dios es infinitamente sabio, Él es omnisciente, Él es omnipotente. Pero además, fíjense en lo que dice el versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Dios no le debía nada
a nadie. Desafortunadamente estamos en una época en la que toda la gente se cree merecedora de todo. Se creen víctimas y vimos incluso un caso en Oriente, no recuerdo qué país, en que un joven demandó a sus papás por haberlo hecho nacer. O sea, vivimos en una generación de cristal que se cree merecedora de todo y que cree, como decía Sproul, que solo por el hecho de morir ya llegan al cielo o son merecedores del cielo. Y no es cierto. Aún en el pacto de obras que Dios hizo con Abraham, en el cual estableció que si él no comía del fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, viviría. Eso es una gracia, porque Dios no le debe la vida eterna a nadie. Entonces fíjense cómo dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Pablo analiza cómo después de una generación, un ser humano rebelde, pecador, que se levanta contra Dios, que niega la verdad, Dios graciosamente, por amor, por misericordia, recompensa con vida eterna. Y después de eso, enlazando cómo se une la sabiduría, la ciencia, es decir, el conocimiento de Dios, el amor, la soberanía, la misericordia de Dios, dice, concluye con el versículo 36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese es el fin. Dios mismo, Cristo mismo es el fin, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Él ha establecido en su sabiduría ese fin perfecto, que es que podamos llegar a Él. ¿Y qué podemos ver en ese fin perfecto? La gloria de Dios. Si no hubiera habido pecado, no hubiéramos conocido la justicia de Dios. Si no hubiera habido pecado, no hubiéramos conocido la misericordia de Dios. Él es glorificado en todo lo que ha hecho y su sabiduría ha ordenado todo a ese fin perfecto que es Dios mismo. ¿Queda claro? No estoy seguro de ver comentarios. Edith tiene su celular por si tienen alguna duda o por si voy rápido, pero si quiere alguien escríbame y ya veré si conozco o no, si puedo ver o no el contenido de lo que me digan, ¿vale? Bueno, entonces vemos que Dios, esa primera parte de la sabiduría consiste justamente en ordenar todo para un fin, el mejor, el más excelente de todos los fines, que es Dios. Otro aspecto de la sabiduría de Dios es que Dios, en su sabiduría, observa todas las cosas, observa todas las circunstancias. Pero no sé si recuerdan cuando hablamos acerca de la eternidad, que hablamos de ese eterno presente que en el que está Dios, que es algo que les comentaba, que justamente a mí me ayudó a entender cómo la Biblia, hablando de ese eterno presente, algo tan complejo para nuestra realidad, es una muestra de que la Biblia es inspirada, es una realidad muy superior a lo que nosotros podemos conocer. Pero les explicaba justamente cómo Dios, en esa eternidad, es como si estuviera en todo el tiempo, porque Él es más allá del tiempo, en una conciencia plena y perfecta. Entonces, ¿qué es lo que sucede y cómo esta sabiduría opera? En este aspecto es que Él observa todas las cosas, todas las circunstancias en acción. Y en esa sabiduría las ordenó soberana y poderosamente. Por eso es que en su sabiduría Él establece las oportunidades más adecuadas para que sus designios se cumplan. Yo les comenté al final del estudio pasado que repasaran la soberanía y la sabiduría y la omnipotencia de Dios. ¿Por qué? Porque justamente es a través ejerciendo esa soberanía, pero de la mano de la sabiduría, que Él ordena todo. Y me viene a la mente el tema que comentamos acerca de la nación de Asiria, en cómo Dios aprovechó el pecado de esta nación para enjuiciar a su pueblo. Propiamente en Isaías la menciona como su hacha, es decir, iba a ser el instrumento de Dios para ejercer justicia sobre su pueblo. Pero a la vez
lo había ordenado de tal forma en que Dios no ordenó el pecado que llevó a Asiria a ir tras Israel, pero lo ordenó de tal forma que eventualmente Asiria tuviera que pagar por su pecado. Entonces, Dios ordena todo y en esa sabiduría ve todas las circunstancias, todas las oportunidades, todo en acción y en su sabiduría lo ordena. Teniendo él pleno conocimiento de todo el devenir, de todos los pormenores que habrían de acontecer, de todas las aristas de lo que van a provocar cada decisión, cada acto, cada circunstancia, cada hecho, aún de la naturaleza, él establece los tiempos perfectos para que todo acontezca en perfecta armonía. Nosotros hoy podemos ver con dificultad cómo estamos enfrentando en la humanidad una situación que parece que nunca habían enfrentado y que por lo menos ha descontrolado sistemas de salud y sin duda el sistema económico, pero Dios lo ha ordenado de tal forma. Y de tal forma que hoy estemos aquí y predicando acerca de esto y viviendo todo esto. Nada, absolutamente nada sale del control de Dios. No hay error, no hay falla. Tal es la sabiduría de Dios. Nosotros podemos pensar en cómo, por ejemplo, en una casa a veces estamos en el altar, en el devocional familiar, hablando justamente del mismo tema que quizás mi esposa estuvo estudiando en la mañana, que le íbamos a enseñar a Nando o que estaba sucediendo una circunstancia y todo embona. Bueno, y eso es en 3 personas. Imagínenselo en toda la humanidad, en todas las personas, en toda la historia, ordenando perfectamente todo. La paz y armonía completas, es decir, cuando todo esto que nosotros vemos limitadamente lo vemos como algo desordenado, como un mundo rebelde, pero todo esto va a llegar a una paz y una armonía completa. ¿Cuándo? En su tiempo. Ezequiel 34. Ezequiel 34. Ezequiel 34, versículos 25 y 26. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Vale la pena leer todo el capítulo, ahorita no lo vamos a hacer, pero ¿de qué está hablando Dios? De que después de todo lo que estamos viviendo, después de todo lo que tenga que acontecer en la humanidad, va a llegar un punto en el que va a haber paz. Pero fíjense cómo lo menciona el versículo 26, al final. Y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Todo acontecerá en el tiempo que sabiamente ha ordenado Dios, en el tiempo en que todo haya de acontecer. Tenemos que esperar, tenemos que ejercer nuestra responsabilidad, nuestra libertad cristiana, pero ante todo esperar, sabiendo que la sabiduría de Dios ha ordenado y ha dispuesto todo. Un tercer aspecto que menciona Charnock al hablar acerca de la sabiduría, en qué consiste la sabiduría de Dios, es que no solo Dios ha establecido el mejor fin y los mejores medios, no solo ha observado todas las circunstancias, no solo ha hecho todo esto ordenadamente en los mejores tiempos que habrían de acontecer y bajo las mejores situaciones, sino que además siempre, en cada momento y en cada situación y en cada aspecto, lo ha hecho con una razón correcta. Es decir, cuando hablamos nosotros acerca de la soberanía, en cómo Dios
ejerce sus atributos soberanamente, los ejerce todos al mismo tiempo y los ejerce inmutablemente. Él no tiene pasiones. Entonces, Él no es que de repente le gane la ira, de repente el gozo, no. Siempre obra racional, sabiamente. Todo lo que hace Dios lo hace con un perfecto conocimiento, pero ojo, guiado con su razón y con su consejo. Es decir, con ese conocimiento perfecto, pleno que tiene de todo, en una sabiduría plena y perfecta. También hablamos del atributo de la perfección, y en ese atributo vimos cómo hablamos de que Dios es completo, no le falta nada. Cuando Dios actúa, cuando Dios decreta, cuando Dios obra, cuando Dios ejerce aquello que dijo que habría de hacer, siempre lo hace en perfecto equilibrio de todos sus atributos y con una sabiduría plena y perfecta. ¿Queda claro? Por ello, todo lo que obra, lo obra con juicio, es decir, con sabiduría, con razón. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, versículo 4. Este es un cántico de Moisés. Después justamente de que ya está por entregar básicamente ahora sí que el báculo, la autoridad a Josué, y entonces él está acabando su estadía en esta tierra. Dios le permitió observar Canaán, él vio todas las obras, él lo usó para sacar al pueblo y dejarlo prácticamente a la entrada de la tierra prometida. Pero fíjense cómo dice, después de ver todo eso, vamos a leer desde el 1. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana, y como las gotas sobre la hierba. Moisés, después de andar tantos años, tantas décadas con Dios y guiando al pueblo, había aprendido. Y llama a su pueblo, a ese pueblo que nació en el desierto, que no le tocó ver las obras magníficas de Dios liberando a su pueblo frente al magnífico, al poderoso ejército egipcio. Dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él podía haber observado cómo, aún a pesar de los tropiezos, de las caídas, de la negativa del faraón, de cómo el faraón en su soberbia vio aniquilado a su ejército, a un pueblo de Egipto salió con el pueblo de Israel, y él pudo ver que todos los caminos de Dios son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Si algo gobierna en todo eso que estamos viendo, en todo eso que nosotros en limitados tiempos vemos con una vista muy corta, él viendo hacia atrás pudo apreciar esa gran sabiduría de Dios. Cómo en todo lo que había actuado Dios, había actuado justa, rectamente, sabiamente. Por eso dice Charnock, el conocimiento es entendimiento de reglas y la sabiduría es llegar a las conclusiones desde esas reglas generales a casos particulares. Es decir, Dios conoce todo, pero conociendo todo, en su sabiduría, llega de lo general a lo particular, hasta cuando pasa una mosca. Vemos que ni un pajarito cae sin que Dios lo sepa, pero no solo eso, sin que Dios lo haya ordenado, sin que Dios tenga en su sabiduría el equilibrio perfecto, todo lo que ha hecho. Todo lo que ha decretado, todo lo que sabiamente ha obrado, obrará y ocurrirá. Finalmente, Él conoce todo, tiene ese conocimiento de los principios, de las reglas, hacia los casos concretos los ordena perfecta y armónicamente. Añade más adelante Charnock, el conocimiento de Dios es su entendimiento de todas las cosas. Su sabiduría es el resolver y actuar todas las cosas en forma diestra.
El conocimiento es la aprehensión de algo, la sabiduría es señalar y ordenar todas las cosas. ¿Queda claro? Ahí es por eso que nosotros partimos de esta conclusión, doxología, de Pablo en Romanos, para entender cómo Pablo había visto todo el devenir, todo el conocimiento que tenía acerca de la historia, acerca de cómo Dios lo había salvado, de cómo salva al mundo, obviamente a su pueblo. Y entonces concluye con el único y sabio Dios, o el único sabio Dios. Y finalmente podemos ver cómo él expresa justamente eso, que Dios había ordenado y resuelto todo conflicto, todas las aristas están bajo su control. La sabiduría y el poder de Dios siempre van de la mano. Job, el libro de Job, capítulo 9, versículo 4. Job 9, versículo 4. ¿No han escrito, mi amor? No. Ok. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Fíjense, esta sabiduría de Dios va siempre de la mano con el poder de Dios. Esta sabiduría ordena todo cuanto ha de acontecer y en su poder lo lleva a cabo. Por eso Mark Jones dice: la divina sabiduría tiene a la vista la habilidad de Dios, es decir, su poder, para actuar en dirección del fin correcto. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de la soberanía, de la omnipotencia de Dios? Finalmente yo les decía, cuando nosotros vemos estos atributos, nos pueden parecer duros, pero por eso empezamos ahí, para ir viendo cómo Dios actúa con base en el resto de sus atributos. Es decir, Dios no es un tirano, no es alguien arbitrario, sino que dentro de todo ejerce esa soberanía y ese poder con una dirección hacia el fin correcto. ¿Y qué es lo que le da el fin correcto? La sabiduría. ¿Cuál es esa sabiduría? ¿Cuál es ese fin correcto? La gloria de Dios, Dios mismo. Entonces, pasando al siguiente punto, la sabiduría y la providencia de Dios actúan de tal forma que Él guía y Él dirige todas las cosas a un fin, al fin propio, es decir, al fin mejor. Y para entender cómo opera esto, vamos a la historia de José. La mencionamos al hablar al inicio de la sabiduría de Dios y hoy lo vamos a retomar con un poquito de detalle para entender cómo obra. Vamos a entender una cosa. Lo que le acontece a José, es algo que fue ordenado por Dios. Muchas veces hay corrientes en el cristianismo que consideran que Dios es reactivo, es decir, viene una situación y entonces Dios reacciona. Por ejemplo, viene la caída de Adán y entonces Dios reaccionó y entonces ordenó la venida de Cristo. No. Dios lo ordena todo desde antes. Fíjense. Vamos a Génesis 37 y vamos a quedarnos en Génesis alrededor de esto. Vamos a ir un poquito corriendo en esta historia de José, pero la idea es entender qué es lo que hizo Dios a lo largo de esta historia para entender a qué conclusión llegamos. Génesis 37, del 5 al 10. Yo no he visto una obra de teatro que le llaman, creo que José el Soñador. Supongo que no tiene nada que ver. O sea, se basa en el personaje de la Biblia, pero no creo que sea muy bíblica, tan solo por el hecho de que tiene éxito. Entonces, pero, ¿qué es lo que sucedía con José? Dios le hablaba a José a través de sueños. Entonces, por eso el nombre de esta obra. Y aquí vamos a ver cómo Dios le anunció a través de sueños a José hacia dónde iba su historia, hacia qué era lo que había diseñado Dios para él. Capítulo 37 de Génesis, versículos 5 a 10. Y soñó José un sueño,
y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ya lo aborrecían porque era el preferido de su papá Jacob. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le sorprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Fíjense, ¿qué es lo que sucede? Jacob es el descendiente a través del cual vendría la simiente de Cristo, la simiente bendita que bendeciría a todas las familias de la tierra, según la promesa de Génesis. De Dios a Abraham. Pero Jacob fue a buscar mujer, se enamoró de Raquel, pero fue engañado por su tío Labán, y después de 14 años se quedó primero con la hermana mayor de Raquel, que era Lea, y después Raquel. Y cada una de ellas tenía nodrizas. Entonces, con las 4, Jacob tuvo descendencia. Pero Raquel era su favorita. Y Raquel era estéril. Y siendo estéril, tuvo a los 2 hijos más pequeños de Jacob, que son José y Benjamín. ¿Queda claro? Pero, imagínense, acuérdense que en ese tiempo se acostumbraba que el que recibía la mayor porción era el mayor de los hijos. Y aquí Dios le estaba revelando que José, uno de los 2 menores, iba a tener preeminencia sobre los otros. Los otros hermanos ya de por sí lo odiaban, pero porque tenían mucha envidia de él. Pero con estos sueños todavía lo odiaron más. Evidentemente Dios no es el autor de la envidia que sentían ellos. Ellos eran responsables de su propia envidia. Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿En qué meditaba Jacob? En lo que Dios le había revelado a José. No lo entendía, sabía que había algo en esos sueños, pero no lo terminaba de discernir. ¿Qué es lo que sucede? Esa envidia de estos hermanos provocó que quisieran matarle, que lo mataran de plano. Entonces, lo que hace es que Dios usa a Rubén para que solo, es decir, no lo mataran, sino solo lo metieran en una cisterna. Versículos 18 a 24. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, una túnica que le había regalado su papá, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Qué es lo que sucede? Ellos, en su maldad, en su envidia, deciden matarlo. Rubén intercede y lo echan en una cisterna. ¿Para qué? ¿Cuál era el plan de Rubén? Rubén quería regresarlo a su papá para cuidar de él. Pero fíjense cómo estaba todo esto sabiamente orquestado por Dios. Esta cisterna finalmente lo sirvió para que lo guardaran, para que guardara su vida, porque la cisterna estaba vacía. Pero los hermanos de José lo aprovecharon y lo vendieron.
Versículos 27 y 36. Venid pues y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Versículo 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces vemos que ellos lo venden a los ismaelitas, y los ismaelitas madianitas, de la tribu de los madianitas, lo terminan vendiendo a Egipto. Los ismaelitas eran los descendientes del primer hijo de Abraham, de Ismael, y ellos llegan en ese momento, pasan, compran a José como esclavo y lo venden a Egipto, en particular a Potifar. ¿Qué sucede? En casa de Potifar, donde él sirvió, José tuvo el favor de Dios y llegó a estar sobre la casa de Potifar. Es decir, Potifar, siendo un oficial de Faraón, tenía muchos recursos y tenía mucho poder dentro de Egipto. Y con el favor, la obediencia de José, la dedicación de José, Dios hizo prosperar a José bajo el mando de José. Pero ¿qué sucede? En casa de José, la mujer de Potifar lo deseó, lo quería para sí mismo. Pero José no quiso fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque sabía que él tenía que honrar a su amo, que era Potifar, y tenía que honrar a Dios. Él sabía que las relaciones fuera del matrimonio son pecado. Entonces él no quiso fallar. La mujer de Potifar entonces le tiende una trampa. Génesis 39, versículos 7 a 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ella le pone una trampa, manda a todos los sirvientes fuera, se queda con él, y entonces lo agarra de sus ropas. José, con tal de no pecar, se desprende de sus ropas y sale desnudo. Como ella, enardecida, le echa la culpa, dice: no, este cuate me quiso hacer algo, entonces encarcélenlo. Y efectivamente fue llevado a la cárcel. Tremenda situación lo que está viviendo José. Versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Entonces, José, fue puesto en la cárcel por este pecado de la mujer de Potifar. Pero fíjense el detalle. Dios, en su sabiduría, ordena que estuviera con otros dos sirvientes de Faraón que estaban con él en esa cárcel. Ahí mismo José iba a prosperar. El carcelero lo iba a poner por encima, aun cuando estuviera en la cárcel, por encima de todos los demás, pero Dios le seguía hablando a través de sueños, a través de interpretar los sueños. Aquí uno de los presos que estaban con él iba a morir, iba a ser decapitado, pero el otro, que era copero de Faraón, tuvo un sueño, y José le interpreta ese sueño. Fíjense, capítulo 40, versículos 14 y 15. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, es decir, cuando el copero, habiéndole interpretado José su sueño de que iba a regresar con Faraón: acuérdate de mí cuando estés con Faraón, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa,
porque fui hurtado de la tierra de los Efreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Es decir, José estaba consciente, sabía que él estaba en la cárcel sin realmente haber cometido un crimen. Él era de los hebreos, estaba en tierra ajena. Pero bueno, Dios le seguía hablando, y a través de esa interpretación de sueños, él dijo, quizás pueda hallar favor dentro de Faraón, y a través de su copero puede interceder por mí y me liberen. Pero no aconteció así. ¿Qué es lo que sucede? El copero se olvida, es puesto libre. El otro sirviente de Faraón, si acontece como José le había dicho, es decapitado, pero el copero es puesto en libertad y va de regreso con el Faraón. Pero el Faraón tiene un sueño en que ve siete vacas gordas y 7 vacas flacas. Y llama a todos sus sabios para que se los interpreten, pero nadie le pudo decir qué era lo que significara. Entonces, el copero que estaba junto con Faraón se acuerda de José. Se acuerda de este hombre que en la cárcel le había ayudado a interpretar su sueño, y ese sueño se había convertido en realidad. Y le dice a Faraón, oye, yo conozco a este cuate hebreo que interpreta sueños, llámale. ¿Qué hace Faraón? Lo llama. Capítulo 41, versículos 28 a 31. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Es decir, le cuenta a Faraón el sueño, José ora, Dios le da la interpretación de ese sueño y ya le dice lo que va a acontecer. Versículo 29. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan que había soñado con 7 vacas gordas? Eso significaban. Versículo 30. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Después de esos 7 años de abundancia vendrían 7 años de sequía que no solo iban a afectar a Egipto, iban a afectar a toda la tierra conocida. Versículo 31. Y aquella abundancia no se echará a ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Vino un tiempo de suma hambre en la tierra. ¿Y qué es lo que le acontece? ¿Qué es lo que hace? Que Dios se lo revela porque tenía un propósito. Faraón ve esta sabiduría de José en esa interpretación de sus sueños, y ¿qué es lo que hace? Lo pone a la cabeza. Se vuelve lo que hoy veríamos una especie de primer ministro. Tenía el poder dentro de Egipto. Ese favor que le dio Dios a través de esa sabiduría de Dios que le comparte a José, le da favor frente a Faraón y lo pone hasta arriba como gobernador de Egipto. Versículos 41 a 44. Dijo además Faraón a José: He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en un segundo carro, y pregonaron delante de él: doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano, ni su pie, ni toda la tierra de Egipto. Todo el poder que tenía Faraón se lo delegó a José. ¿Por qué? Porque viendo su sabiduría, le dijo: vienen tiempos difíciles después de esta abundancia, tú lo vas a saber manejar. Y en efecto, así lo hizo. Lo guardó, lo supo administrar, toda la abundancia la supieron guardar en los almacenes, en las tierras, todo lo que había producido en exceso, y lo administraron durante los años de hambre. Pero ¿qué pasa? Después de esto, esta hambre no solo llegó a Egipto, como les dije, llega a toda la tierra conocida. Esto es, hasta la tierra de Canaán. Esa tierra donde fluye leche y miel, donde Dios llevó a Abraham y a su descendencia, obviamente a la descendencia escogida. Ahí llegó el hambre. Entonces, Dios, a través de esa hambre,
hizo venir a los hermanos de José a Egipto por alimento. Eso lo pueden leer en los capítulos 42 a 44. Vamos a leer solo algunas porciones de estos pasajes. Capítulo 42, versículo 1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Si se fijan, había hambre en la tierra de Egipto, de Canaán, en donde estaba Jacob y su familia y su descendencia. ¿Qué dice? En Egipto hay que comer, hay alimento. Vayan allá, los manda, y es esto lo que ocasiona que fueran. Les mencionaba hace rato cómo José y Benjamín eran los hijos menores de Jacob, pero eran los favoritos, los preferidos. ¿Por qué? Porque eran los hijos de Raquel. Yo se los leo, no vayan ahí. Capítulo 35, versículo 24, dice lo siguiente: los hijos de Raquel, José y Benjamín. Les decía, es la mujer, era de quien se enamoró José en cuanto la conoció. Y cuando nace Benjamín, Raquel muere. Entonces, por eso eran todavía más apreciados. Era el único recuerdo que le quedaba a Jacob de esa mujer que tanto amó. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando van por comida, José pide que dejen a Benjamín. Fíjense, capítulo 42, versículos 33 y 34. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, esto es José, esto es Rubén explicándole a Jacob lo que había acontecido, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. ¿Qué es lo que hace José? José, aprovechando en el buen sentido, tomando ventaja del poder que tenía, los acusa de espías y les dice: mira, para que no haya problema con ustedes, déjenme a Benjamín. Evidentemente los sentimientos de José para con Benjamín eran más grandes. ¿Por qué? Porque eran ambos hijos de la misma madre. Y era el menor, era su hermano menor. Entonces, él quería tenerlo a su lado. Pero, ¿qué sucede? Aún en este tiempo, se les acaba la comida que se llevaron a la tierra de Canaán. Y Jacob vuelve a enviar a sus hijos. Capítulo 43, versículos 1 y 2. El hambre era grande en la tierra, como lo había profetizado José. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Entonces regresan por más alimento. En este ínter, viendo José a sus hermanos después de años de ser gobernante en esta tierra, vemos que él tiene luchas internas respecto a lo que sentía de sus hermanos, respecto a lo que sentía de su padre, respecto a lo que sentía de su hermano pequeño. Dentro de este mismo capítulo 43, versículos 27 a 30. Ay. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien, va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. La primera vez, siendo Jacob ya anciano, sabiendo o según le habían dicho
que José había muerto, no dejó ir la primera vez a Benjamín. Fue por eso que José pidió que se lo llevaran. En esta segunda ocasión en que regresan por el alimento, lo llevan. José ve a Benjamín y llora. ¿Por qué? Porque era su hermano. Pregunta por su padre. Todavía no se descubre delante de ellos que él era José. Pero, ¿qué es lo que hace José? José procura que Benjamín se quede con él y les pone una trampa. Él los manda con comida y con el dinero que ellos le comprarían esa comida. Pero además de ponerles el dinero en sus sacos, le pone una trampa a Benjamín. Le pone una copa. Capítulo 44, versículos 1 y 2. Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como le dijo José. Versículo 10. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare esa copa será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Versículo 17. José respondió: nunca yo tal cosa. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. ¿Qué está haciendo? José le tiende una trampa. Pone la copa en el costal de Benjamín y les dice: hey, alguien se llevó mi copa. Ellos lo niegan y dice: ok, vamos a abrir sus costales y si en ninguno lo hallo, que se vayan. Cuando abre la copa, ve la copa en el costal de Benjamín. Evidentemente ese era su plan. Rubén intenta interceder por Benjamín porque él sabía el cariño que Jacob sentía por Benjamín y quiere él quedarse. Y por eso le dice José: no, se va a quedar Benjamín conmigo. Se queda con él, pero intercede entonces Judá. Versículo 30. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió como por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Judá intercede por Benjamín. Él le había explicado a Jacob: oye, necesitamos llevar a Benjamín porque yo quedé en esto con este varón poderoso de Faraón. Necesitamos llevarlo. Sí, y promete a Jacob que lo traería de regreso. Pero sucede este percance que les digo, esta situación en que José les pone una trampa. Y entonces escucha José lo que hace Judá, cómo intercede, cómo si no llegaría Benjamín, José provocaría la muerte de su propio padre. ¿Qué sucede? Leímos el conflicto que tiene José y José se quebranta y sale a la luz. Capítulo 45, versículos 1 y a 6. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá,
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Entonces vemos cómo José se termina quebrantando. Es quebrantado por el dolor de ver a sus hermanos, de saber de su padre y no poderlo ver, y entonces se quebranta y se da a conocer. Pero recordemos algo. Aquí vemos que el propio José está percibiendo cómo la sabiduría de Dios estaba reluciendo en todo de ello. Había pecado en sus hermanos, había pecado en la mujer de Potifar, hubo pecado en el copero que no cumplió con su palabra, hubo pecado incluso en el propio José que mintió y que les puso la trampa, pero todo había sido ordenado por Dios. Ya José lo había soñado, pero él mismo lo reconoce y lo da a conocer. Versículos 7 y 10 a 10. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su tierra, su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en toda la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Todo lo había ordenado Dios, ¿para qué? Para, como bien lo dice José, preservar a esa gente. ¿Por qué? Porque Dios iba a dar a Jesucristo a través de la nación que iba a formar a través de Abraham, esa nación que iba a sacar a manos de Moisés. Dios haría una gran nación de ellos, fíjense. Génesis 46, 1 a 5. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. ¿Qué es lo que sucede? Que Dios había ordenado todo esto, ¿para qué? Para levantar una nación a través de esta descendencia de Abraham. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya se lo había prometido a Abraham. Génesis 12, versículos 2 y 3. Yo se los leo para que no perdamos el hilo acá. Y porque ya se nos está acabando el tiempo, ya casi acabamos. Nada más acabo la idea y acabamos. Esto es lo que le dice a Abraham, prometiéndole cuando recién lo llama. Génesis 12, 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán bendición en ti todas las familias de la tierra. Esta era la fe de Abraham, en esa simiente que iba a llegar a través de él para bendecir a toda la tierra. Era a través de ellos, en esta sabiduría de Dios que había ordenado todo para que levantara una nación a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob y sus 12 hijos, y ordenando todo como finalmente acontecería. Éxodo 9, versículos 15 y 16. Yo se los leo. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ese era el fin. Había levantado una nación, le había dado el favor a José para reinar, para gobernar Egipto, para tener favor su gente, pero después de 400 años, esa gente, ese Egipto, iba a ser esclavos a
el pueblo al pueblo judío. Y entonces Dios iba a levantar a ese faraón que odiaría a su pueblo, y a ese pueblo lo iba a sacar adelante para mostrar su poder. Es ahí donde nosotros podemos percibir la sabiduría de Dios. Como lo dice Tozer, Dios obra con impecable precisión, porque ve el fin desde el principio y nunca necesita retroceder. Todo esto que aconteció, este pecado que hubo en esos hombres y en esas mujeres, este pecado que hubo aún en el propio José, Dios en su sabiduría lo ordenó. Y todo lo ordenó perfectamente para sacar esto a un fin sabio, y finalmente pudiera llegar Jesucristo a través de esa descendencia a nosotros y darnos vida eterna. Los hermanos de José temían de él. Génesis 50, ya estaba por morir Jacob. Versículos 15 a 18. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te ruego que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. ¿Se acuerdan lo que había soñado originalmente José? ¿Cómo se inclinarían ante él? Él sabía que todo esto había acontecido por alguna razón. Versículos 19 y 20. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José había aprendido muchas cosas. Ya no guardaba rencor contra ese pueblo. Ya no tenía, contra sus hermanos. Ya no tenía dolor. ¿Por qué? Porque había apreciado la sabiduría de Dios en todo ello. Fíjense en la Nueva Versión Internacional. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Gloria a Dios por su bendita gracia, por su bendita sabiduría, en la que obra todo para bien, para aquellos a los que le aman. Aquí dejamos el estudio. Vamos a terminar con una oración. Solo voy a detener las grabaciones.